Bueno, espero que estén bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna. Recuerden que pueden leerla en Forbes o en el periódico El Colombiano. La columna de esta semana se titula La rebelión ha sido históricamente aceptada en Colombia. Para los colombianos, los procesos de paz son una regularidad, tanto así que cada uno de nosotros podría periodizar su vida a partir de estos. En mi caso, por ejemplo, mi infancia sería la etapa del Caguán, mi adolescencia la de Santa Fe de Ralito, mi juventud la de La Habana, y mi adultez temprana parecería ser los días de lo que el gobierno llama la paz total, que con algo de fortuna seguramente también pasará a la historia asociada a alguna ciudad o corregimiento caluroso. Cada uno de estos procesos fue descrito en su momento como una solución definitiva a la violencia en el país. Evidentemente ninguno de ellos lo fue, como tampoco lo fueron aquellos con el M-19, el EPL y las FARC en los 80s. Y podríamos irnos mucho más atrás de los 80s. La tradición de resolución dialogada del conflicto en Colombia es de muy larga data. En una investigación reciente, junto a Leopoldo Ferguson de la Universidad de los Andes y James Robinson y Santiago Torres de la Universidad de Chicago, mostramos que desde la Constitución de Río Negro de 1863 existen las herramientas jurídicas para facilitar las salidas pacíficas al conflicto interno. Concretamente, en aquella constitución se introdujo el derecho de gentes, un principio utilizado por siglos para regular la guerra entre países con el propósito de administrar el conflicto interno. El derecho de gentes permitía que el Estado colombiano, tratara a los rebeldes, aquellos que se alzaran en armas contra él, contra el Estado, como amigos, como enemigos políticos y no como criminales. Esto abrió la puerta para ofrecer sistemáticamente todo lo que implica un acuerdo de paz, cosas como indultos y privilegios políticos. Esta fue una solución atípica. La mayoría de las sociedades en la historia moderna han generado soluciones esencialmente punitivas para enfrentar a la rebelión. Por ejemplo, en la Convención de Estados Unidos en Filadelfia, la Convención Constitucional, un lugar donde se tuvieron discusiones muy parecidas a las de Río Negro, se definió que la pena por alzarse en armas en contra del Estado debía ser la muerte. Ahora bien, la Constitución de Río Negro fue radical en muchos sentidos. La inmensa mayoría de elementos que ésta introdujo fueron dejados atrás con la Constitución conservadora de 1886 y la infinidad de reformas constitucionales subsiguientes. No obstante, la amabilidad hacia la rebelión persistió. Una forma sencilla de verlo es notar que el Código Penal de 1980, que rigió hasta el 2000, estipulaba como penalidad por actos de rebelión menos de 6 años de prisión, algo equivalente a la penalidad durante el periodo del liberalismo radical. Esto a pesar de que las penas para otros crímenes como el homicidio no habían dejado de aumentar desde mediados del siglo XIX. Y ahí les muestro una gráfica que describe eso, que está en el paper. Esta tradición de amabilidad con la rebelión debería ser mejor entendida. Yo personalmente pienso que es difícil pensar en la persistencia del conflicto en Colombia ignorándola. Incluso si uno es un escéptico del rol de los incentivos en el comportamiento criminal y piensa que mayores penas no disuaden a alguien de ejecutar un crimen, es claro que un ambiente donde se aceptan las amenazas violentas al Estado es uno en el que se reconoce de entrada la ilegitimidad de ese Estado. Y construir una sociedad estable y pacífica en un contexto de ilegitimidad estatal es tremendamente complicado. Y esta opinión no implica minimizar el rol de muchos otros factores que han influido, que han alimentado el conflicto en el país. Si la desigualdad en Colombia fuera minúscula, el narcotráfico nunca hubiera llegado y tuviéramos una geografía que dificultara las operaciones de grupos guerrilleros, posiblemente el conflicto armado se habría agotado de casa atrás. Tampoco quiere decir que el diálogo no sea la principal herramienta para la convivencia pacífica. Vivir en sociedad es difícil, todos somos diferentes, queremos cosas diferentes para nuestra sociedad. Discutir alrededor de aquellas diferencias y llegar a acuerdos es la esencia misma de la democracia. Pero esta esencia, de hecho, se abandona al construir un contrato social en el que se acepta que unos usen la violencia para lograr sus objetivos, esperando que el resto de la sociedad deba, posteriormente, ofrecerles prebendas para persuadirlos de optar por vías pacíficas. Si no decidimos renunciar por completo a ser amables con la rebelión, lo más probable es que nuestros hijos y nietos también terminen periodizando sus vidas a partir de una serie interminable de grandilocuentes pero decepcionantes procesos de paz. Esa es la columna. Hay como dos cosas de las que quiero hablar al respecto. La primera es que quiero contarles de este paper al que hago referencia en el artículo. Y después hay como una reflexión un poco amplia sobre las opiniones y qué dentro del artículo es mi opinión y qué está en el paper que escribí con mis coautores.
Entonces, este paper es un paper en el que yo he estado trabajando hace muchos años. Ahora estaba tratando de acordarme cuándo fue la primera vez que Jimmy, Leopoldo y yo nos sentamos como a conversar al respecto. Yo creo que fue hace 10 años, yo creo que fue como el 2014. Em, y que lo que nos motivó, y de esto ya ni siquiera recuerdo los detalles precisos, es que llegó a como a nuestra conciencia la noción de que la rebelión parecía ser un derecho. Creo que la historia fue, Leopoldo estaba en un evento hablando con un ex guerrillero, y quiero decir quizá Navarro Wolf, ya no me acuerdo la verdad, y, y él dijo eso, ¿no? Como es que la rebelión, los colombianos no son conscientes de que la rebelión es un derecho que todos tenemos y eso está ahí en la Constitución. Y entonces nos sentamos a ver eso nos parecía como contraintuitivo, primero como que no tenía como mucho sentido, eh, y como por qué iba el Estado que hace las leyes permitir que llegara otro a amenazar su autoridad, ¿no? Entonces eso como que nos parecía como intrigante y empezamos a averiguar y, y en efecto encontramos que eso era más o menos cierto, ¿no? Y entonces empezamos a tirar un poco como el hilo de la historia y, y encontramos que en la Constitución de Río Negro se había incluido este artículo específico del derecho de gentes y empezamos a averiguar qué era el derecho de gentes. Ninguno de nosotros sabía qué era el derecho de gentes. Y, y una de las cosas que nos llamó la atención además es que esto no fue un error, no fue un mico que alguien introdujera. Obviamente hubo gente que tenía intereses como particulares en promover que esto estuviera en la Constitución, pero realmente fue un acuerdo político, es decir, las élites liberales principalmente en Río Negro se sentaron y decidieron que era una buena idea eso. Y entonces nosotros nos sentamos a tratar de entender por qué y revisando todo tipo de fuentes, prensa, récords de la discusión en Río Negro, los artículos que posteriormente escribieron, libros y ensayos, algunos de los constituyentes y comentadores, eh, fue más o menos clara como la historia, y era que después de varias décadas de conflicto, ya en este momento, en el 60 del siglo XIX, Colombia había tenido ya varias guerras civiles, y no parecía evidente que ninguna facción tuviera control militar como sobre el territorio, que fuera capaz de mantenerse y de dominar completamente el territorio, pues como en términos absolutos. Entonces eso exigía que de una u otra forma debía invitar a otras partes, a otros elementos del país para que hicieran parte del proyecto nacional. Y, y eso estaba ahí, eso obviamente no es completamente explícito, digamos, las narrativas que usan los políticos no siempre son exactamente lo que tienen en la cabeza, pero, digamos, uno bien informado con, digamos, todas las fuentes que analizamos, uno puede interpretar que esa es como la verdadera razón de por qué eh, se decidió acoger ese tipo de actitud hacia la rebelión. Y entonces lo que hicimos fue diseñar un modelo teórico que ordenaba un poco esa intuición, ¿no? Y entonces en el modelo lo que pasa es que bajo ciertas circunstancias, la facción que va a llegar al poder posiblemente no tenga la capacidad de transferir rentas a los otros grupos, porque normalmente así se resuelve el problema de convocar gente para un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de este tipo, como un acuerdo nacional, y es, venga, haga parte de este acuerdo y yo le voy a transferir rentas a usted cuando yo esté en el poder. Y la mayor, como que los modelos convencionales en esta literatura básicamente hacen eso. Y entonces hay una cantidad de rentas que garantizan la participación de las otras facciones. Lo que nuestro modelo hace es básicamente sugerir que bajo ciertas circunstancias es difícil comprometerse a eso, y los jugadores lo saben, las distintas facciones saben que uno va a decir, yo le voy a ofrecer a usted tanto, le voy a construir una carretera, le voy a dar esta concesión de estas minas de sal en su región, voy a construir un hospital, etcétera. Y sabe que aunque esta persona tenga esas intenciones, no va a poder realmente hacerlo por muchas razones, por la geografía. Entonces uno manda a hacer el trazado de la carretera, pero resulta que es mucho más difícil hacerlo, o es difícil comprometer a la gente para que construya el hospital de la forma que es y que funcione como debería, etcétera. Entonces, bajo esas circunstancias, en un contexto en el que es difícil garantizar la distribución de recursos, una herramienta adicional que puede utilizarse en el acuerdo nacional, que viene a ser el momento en el que se sientan las élites a decidir qué constitución se escribe,
es cómo tratar a la facción que decida rebelarse en caso de no estar satisfecha con la distribución efectiva, ¿no? Entonces la historia es un poco como una facción llega al poder, sabe que tiene una gran probabilidad de llegar al poder, trata de convencer a la otra cuando están creando la constitución de, bueno, cuando yo esté en el poder le puedo ofrecer esto. No puede garantizar que eso suceda y entonces no es suficientemente persuasivo ese argumento para que la otra facción sea parte del proyecto. Y lo que termina pasando es que tiene de una u otra forma que decir, ok, como lo veo muy escéptico de que usted acepte este acuerdo, lo que puedo garantizar, y esto lo puedo escribir en la ley, es que si usted se revela, yo voy a ser amable con usted y lo voy a tratar como el derecho de gentes sugiere. El derecho de gentes tiene un origen muy antiguo y hay como semillas de él en el derecho romano antiguo y es un poquito, es un germen de lo que eventualmente sería el derecho internacional humanitario, que lo que hace es definir las normas que uno debe usar en la guerra entre países. Entonces piensen en un escenario de reyes en el que uno está peleando con otro rey, digamos, uno está tratando al otro rey no como un criminal, sino que uno dice usted es un par mío. Entonces, tiene además un elemento ahí, sobre todo en las discusiones en el siglo XIX en Colombia, tiene ahí un elemento como de moral, como caballeresca, ¿no? De hombres nobles, educados, qué sé yo, ¿no? En fin, entonces esa es un poquito como la herramienta jurídica que se incorporó. Hubo mil como elementos adicionales en la ley y no, pues no vamos a andar en eso. Los invito a que lean el paper. Tenemos un borrador después de estos 10 años, sacamos un borrador hace una semana. Entonces los invito a que lo lean. Es un paper muy interesante. El modelo pues exige algo de formación como matemática para entenderlo, pero entender la lógica es tremendamente sencillo. Y entonces no hace falta que tenga ninguna preparación específica para entender el argumento del paper y la evidencia que ofrecemos es interesante. Comparamos la Convención Constitucional de Filadelfia con la de Río Negro, donde hubo discusiones muy parecidas. El paper creo que es bien entretenido, interesante, entonces los invito a que lo lean. Esa era como una primera cosa, quería hablar un poquito más de ese paper, que tuvieran una idea de qué es lo que hacemos ahí y demás. Además que tiene una cosa interesante y es yo siento que una contribución y en eso creo que somos hasta algo revolucionarios, sobre todo en la literatura en teoría política, y es que la tradición grande de por qué existe el Estado y qué trata de hacer el Estado y para qué se construye un Estado y se hace una constitución, es un poco la tradición hobbesiana, que le dice a uno que la función grande del Estado y del diseño institucional, antes que cualquier cosa, es evitar la proliferación de la violencia, ¿no? Todos tenemos objetivos distintos y la gran pregunta es por qué no usamos la violencia para imponer esos objetivos, y el surgimiento del Estado de cierta forma es la respuesta para evitar eso, ¿no? Nosotros lo que sugerimos es, mire, existen contextos, como el contexto colombiano, en el que el Estado surge aceptando la violencia, ¿sí? Entonces eso creo que es interesante y siento que va a dar como de qué hablar en como la discusión teórica y también empírica como en el diseño institucional. La otra cosa de la que quería hablarles era sobre qué de la columna es como una resumen, digamos, de lo que, o como un resaltar las cosas que encontramos en el paper y que es mi opinión. Y esto es algo bastante importante para mí porque yo no quiero embarcar a mis coautores en afirmaciones con las que ellos quizás no estén de acuerdo, ¿no? Y yo traté de ser súper cuidadoso y si leen la columna, creo que es claro el momento en el que yo digo, bueno, nosotros encontramos esto y esto, y ahora yo pienso esto, de esta situación, y esta es mi opinión y es mi opinión personal. Sí, yo por cierto no estoy muy seguro, no sé si mis coautores simpatizan o no con mi opinión, posiblemente sí, no sé. El punto es que, digamos, yo no tengo ninguna autoridad como para hablar por ellos, entonces por eso traté como de prestarle mucha atención a diferenciar esas dos cosas. Y yo creo que hay una reflexión como importante más amplia y es que aunque uno siempre sepa, es decir, como que uno desde chiquito le enseñan a diferenciar lo que es de lo que uno piensa, como las cosas que existen, los hechos y las opiniones de uno. Pero en la práctica es mucho más difícil, o sea, la opinión pública está llena de discusiones diarias donde la gente no distingue qué es lo que es su opinión de qué es lo que realmente tiene pruebas para mostrar que existen, ¿no? Qué son los hechos y qué es lo que ellos piensan, interpretan que es o que debería ser. Y hay como mil razones para eso. Buena parte tiene que ver con lo testarudo que somos los seres humanos y lo importante que es para nosotros darle como lógica y sentido a lo que pensamos y darle validez a nuestras historias, ¿no? Entonces nuestras opiniones, no nos gusta pensar que nuestras opiniones son simplemente opiniones, sino que queremos pensar que tiene una categoría más alta como de verdades, sí, sí. Con frecuencia entonces la gente dice,
yo digo todo el tiempo esto, y de hecho es una gran forma, si quieren como identificar rápidamente a alguien que no sabe muy bien de qué habla, le dice a uno alguna afirmación X y le dice, esto está demostrado por la ciencia. O existe un estudio de Harvard o de Stanford que muestra que esto es así. Normalmente eso muestra como que ellos no tienen el argumento claro y usan un argumento de autoría como para sugerir que tienen la razón. Pero entonces el punto es que eso y es difícil, digamos, en general, entonces uno se conecta emocionalmente de forma muy estrecha con sus opiniones y le cuesta entonces reconocer que quizás simplemente son opiniones y no son hechos y diferenciar una cosa del otro. Y creo que uno tiene que tener algo de cuidado con eso. Entonces, cuando uno hace parte de la discusión pública, creo que debería pensar un poquito en eso, como que yo creo que aquí estoy dando mi opinión, qué tan robusta es, que no, como, sí. Pero también creo que existe el riesgo opuesto, y esto lo veo yo mucho, sobre todo entre académicos que quieren participar de la discusión pública o la discusión de política y, y están en un mundo, porque en la academia le enseñan a uno muy bien a decir, sobre todo pues, en la parte como más rigurosa de la academia, la conectada a los datos y la evidencia empírica, qué es lo que muestran los datos y qué no. Y normalmente solo habla de lo que los datos pueden decir. Y entonces muchas de estas personas tratan de participar de la opinión pública de forma como muy tímida y creo que logran muy poco, en parte por eso. Y yo creo que tiene que ver un poco con que realmente las grandes, grandes discusiones de la opinión pública no tienen evidencia que la resuelva por completo. Y eso de hecho es un poquito triste, como que si uno cree en la ciencia y que las ciencias sociales valen la pena, como que eso creo que es problemático, pero digamos, no creo que eso implique como abandonar la fe, que la ciencia es la aproximación como apropiada. Lo que trato de decir es, normalmente las discusiones justamente existen porque no es obvio las respuestas, ¿sí? Entonces, muchas de la evidencia, por ejemplo, que se trae cuando se tiene como discusiones importantes, entonces piensen en el impacto del salario mínimo, en el desempleo y cosas por el estilo. Esas no son discusiones que se hayan resuelto por completo empíricamente, ¿no? Entonces hay resultados de distinto tipo dependiendo del contexto y entonces con muy poca frecuencia se tiene como un paper que tenga evidencia reciente del contexto específico en el que uno está teniendo la conversación de política, ¿sí? Entonces, parte de lo que estoy queriendo decir es, si uno es como demasiado pegado a lo que uno puede decir, porque existe un paper y existe evidencia como robusta, pues uno no puede decir mucho, ¿no? Uno no puede ofrecer algo realmente, pues no puede contribuir mucho a la discusión pública. Y creo que eso es triste, no creo que esa es una posición correcta, porque entonces le deja a uno el espacio a la gente menos rigurosa para opinar y dominar la conversación. Entonces, yo en general trato de invitar a mis colegas a ser un poquito más audaces y tomar el riesgo de opinar más. Y por supuesto, de nuevo, entonces uno tiene que distinguir de qué es la evidencia y qué es la opinión de uno, pero la opinión de uno puede estar bien informada. Y en ese sentido, creo que, digamos, por eso quería hablar de este tema como en esta columna. Y es que pues, en la columna yo soy muy claro como, mire, esto es lo que nosotros encontramos. Y ahora hay cosas sobre las que yo no tengo evidencia. Yo no sé, en el paper nosotros no decimos si esta trato amable a la rebelión fue malo o bueno para el país. Eh, no decimos no explicamos cuáles son las razones exactas de por qué persiste en el tiempo, no decimos qué va a pasar en el futuro. Eso, digamos, nosotros no lo abordamos y eventualmente puede ser respondido empíricamente y demás. Eh, pero, digamos, mi opinión es informada, digamos, mi opinión resulta de pensar por mucho tiempo sobre esto. Y eso no quiere decir que simplemente sea la verdad, pero pues es posiblemente mejor que una opinión de alguien que acaba de aterrizar, digamos, como la discusión. Y bueno, describe, digamos, yo expreso como la opinión con una lógica argumental, ¿no? Sobre la que se puede entonces juzgar la calidad del argumento. Entonces uno puede decir, ah, no, es que usted se está equivocando en esta pieza, ¿no? Usted está ignorando este y este elemento y por eso su conclusión es equivocada, por ejemplo. Entonces, ese yo creo que es como el balance y no hay una respuesta sencilla, ¿no? Es una disyuntiva como amplia, eh, pero siento que es importante eso, como tratar de reconocer que uno puede aportar a la discusión pública sin creer que hay respuestas triviales. Y aquí también siento, esto es lo último que voy a decir como al respecto, que uno debe abandonar como la esperanza amplia de que se pueden tomar decisiones como muy, muy bien basado en evidencia empírica, ¿no? Es un poco como una fe tecnocrática que yo siento que los años recientes han mostrado un poco ingenua, ¿no? Hay algo de evidencia, pero la evidencia es bastante más contradictoria, yo siento, de lo que la gente quiere pensar, la familiaridad con el contexto y pues como reflexiones como más profundas del funcionamiento de la sociedad son necesarias. Entonces, yo creo que es inevitable como la responsabilidad moral de tomar el riesgo a
dar la opinión y a ser consciente que uno puede estar equivocado. Eh, pero siempre es posible tener como el rigor suficiente para ser claro respecto a son los elementos de la opinión de uno y que es la parte de la evidencia sobre la que estamos convencidos que podemos como tener afirmaciones certeras. Y esas eran como las dos grandes cosas de las que quería hablar. Los invito a que me cuenten qué piensan, si coinciden o no con mi interpretación de estos hechos y los espero en las próximas semanas.